mesoamericana en el marco de la monumentalidad de Casas Grandes Paquimé. Sin hacer apología del difusionismo tan común para este caso, abordo esa problemática con una nueva visión en torno a ciertos modelos que he trabajado históricamente. Para el cumplimiento de tal cometido, me valgo del juego histórico universal que proporcionan los modelos antiguo y ario, descritos y analizados por Martin Bernal en 1993 en su trabajo Atenea Negra, las raíces afroasiáticas de la civilización clásica y que epistemológicamente impactan en el modelo Casas Grandes Paquimé, el cual propuse al interior del pensamiento arqueológico en Chihuahua. No se trata, como lo señala Víctor Ortega León en 2020, de que ahora, y lo cito, es común la concepción de que criticar los trabajos del pasado a la luz de las posibilidades del presente es, por lo menos, absurdo. Hasta aquí la cita. Diría que no es común la crítica epistemológicamente construida para la historia de la arqueología mexicana y más aún para del pensamiento arqueológico concebido a la Bruce Trigger. Por lo tanto, en absoluto es absurda la crítica a no ser que ésta se encuentre fuera del presentismo controlado y consciente y no contenga fundamento epistemológico y etnometodológico suficiente. Perdón. De lo que aquí se trata es observar que el modelo Casas Grandes Paquimé sigue reproduciendo el fijismo mesoamericano, como así lo nombra Luis Vázquez León en su obra Esta Magna de Leviatán Arqueológico 2003, el cual continúa abonando al modelo mesoamericano y en el contexto de lo norteño, incluida Mesoamérica marginal, haciéndolo a través de la práctica de la investigación arqueológica que sigue arrojando datos que nutren la historia cultural y el culturalismo boasiano soporta, el cual, al haber emanado del romanticismo germánico, es de suyo racista, reproduciéndose en la interrelación que tiene lugar entre los modelos mencionados y el núcleo duro de Mesoamérica. Su sentido y coherencia histórica quedan a la vista en las investigaciones arqueológicas pasadas y presentes. La influencia mesoamericana en Casas Grandes Paquimé, monumentalidad y ausencia de la misma. Sostengo la tesis de que el sitio arqueológico y su área cultural Casas Grandes Paquimé conforman el modelo paradigmático de la investigación arqueológica contemporánea en la que interviene la monumentalidad y las influencias mesoamericanas, juego de pelota, deformación craneal, mutilación dentaria, cascabeles de cobre, guacamayas, el comercio en general y la ideología, cosmovisión mesoamericana, a través de la Xicoatl, Quetzalcóatl, espejo de cintura, siendo que Casas Grandes fue el centro comercial más importante de la Gran Chichimeca. La eclosión del modelo Casas Grandes Paquimé tuvo lugar a partir de los trabajos publicados por Charles Di Peso y su equipo en el año de 1974, dando a conocer en ella los resultados de sus exploraciones realizadas entre 1958 y 1961. La magna obra de Di Peso y su equipo dio paso a una pléyade de investigadores muy importantes que han trabajado el área cultural de Casas Grandes y el sitio mismo de Paquimé. Sus aportes son indiscutibles. Pero esta situación ha provocado, por otra parte, que se haya relegado lo que he dado en llamar la otra arqueología de Chihuahua, y que comprende el estudio del arte rupestre, la arqueología de cazadores-recolectores, la arqueología histórica e industrial, fabril, minera y textilera, o en otras palabras, arqueología de la no monumentalidad. Aquí lo que me interesa destacar es que las influencias mesoamericanas, como parte de la monumentalidad, son el leitmotiv que se decanta en el recipiente del etnocentrismo y que en gran medida la investigación arqueológica en Chihuahua ha alimentado de manera importante. Esa tendencia tiene un origen histórico. En Europa, durante la Ilustración, el padre y fundador de la arqueología clásica en Roma, el historiador del arte Johann Joachim Winckelmann, sentó las bases de esta disciplina. Posteriormente se presenta a principios del siglo XIX en la Universidad de Göttingen, Alemania, la discusión y pugna entre el modelo antiguo y el modelo ario. Pero antes de entrar a estos modelos, veo necesario afirmar que entre esa arqueología monumental de influencia mesoamericana
y sus rasgos culturales mencionados para Casas Grandes, Paquimé, y la que no los posee en su periferia, ausencia de monumentalidad, se recrea el modelo ario en relación con el modelo Casas Grandes, Paquimé, como lo es para el mismo modelo mesoamericano, núcleo duro, símil que adquiere de nuevo sentido y coherencia, como así se muestra más adelante. Bajo mi síntesis de la tesis de doctorado 2013, los modelos antiguo y ario contienen las siguientes características. El tratamiento del modelo ario resulta históricamente atractivo. Se liga definitivamente con el romanticismo como movimiento y como actitud, y estos a su vez con el racismo. Los elementos que Martin Bernal revisa en su obra cumbre de Atenea Negra son el modelo antiguo y el modelo ario. El modelo antiguo, es decir, el modelo antiguo revisado, era el común y estaba relacionado con los periodos clásico y helenístico. Propiamente es la cultura griega que surge debido a la colonización de egipcios y fenicios hacia 1500 a.C., civilizando a los naturales de ese país, pero sin dejar de tomar en préstamo elementos culturales del Oriente Próximo. El otro, el modelo ario, es el que ha prevalecido hasta ahora, haciéndonos creer que es el verdadero, el cual vio su desarrollo en la primera mitad del siglo XIX. Para empezar, dicho modelo niega que los asentamientos egipcios fueran auténticos. Asimismo, cuestionó a los fenicios. Ese modelo ario que Bernal denomina radical tuvo su auge en la última década de ese siglo y se prolongó hasta los años 20 y 30 del siglo XX, floreciendo junto con los momentos más fuertes del antisemitismo e incluso desterró la idea del influjo cultural fenicio. Así, bajo este modelo ario, se sostuvo que hubo una invasión que provenía del norte. La tradición antigua no hace referencia a ello. Dominó a la cultura local egea o prehelénica. Es así que el modelo ario es la mezcla entre helenos, hablantes de una lengua indoeuropea e indígena, dando como resultado la civilización griega, es decir, la que sometió a los naturales o nativos de Grecia. Por otro lado, el modelo antiguo es desechado debido a razones externas y para ello cito textualmente a Bernal. Para los románticos y los racistas de los siglos XVIII y XIX, resultaba sencillamente intolerable que Grecia, a la que se consideraba no solo compendio de Europa entera, sino también su cuna, fuera producto de una mezcla de europeos nativos y de unos colonizadores africanos y semitas. Por eso es por lo que debía desecharse el modelo antiguo y ser sustituido por otro más aceptable. Hasta aquí la cita de Bernal. Karl Otfried Müller, nacido en 1797, en el año de 1819 fue nombrado profesor de la Universidad de Gotinga. Es el autor de La destrucción del modelo antiguo. Müller invitaba a estudiar la mitología griega, pero sin que ésta tuviera que ver con préstamos de Oriente. En su biografía se dice que él se aleja de la concepción ilustrada del mito griego como reflejo de una religión universal y ubica su estudio como el resultado de la unión entre el carácter particular de los pueblos y el escenario histórico específico, lo cual recuerda de manera muy importante al particularismo histórico de Franz Boas. El sentido más amplio que ha permanecido en términos de sus convicciones es de que el núcleo duro de cada cultura es exclusivamente suyo, lo cual recuerda también al núcleo duro de Mesoamérica, llevándolo a negar por ello la influencia del arte egipcio en el arte griego, que se reconocía en ese momento. Bernal, por su parte, señala que los constructores del modelo ario son los destructores del modelo antiguo, y esto sin tener duda de su cientificidad. La creencia de sabios alemanes y británicos era que la colonización y civilización griega por parte de los egipcios nilóticos suponía una violación monstruosa de la ciencia racial, equiparable con la ciencia natural, en tanto que fueran aceptadas las leyendas de centauros y sirenas que no respetaban los propios cánones establecidos por dicha ciencia. Así el modelo ario, que no acepta las raíces nilóticas asiáticas o afroasiáticas, sino exclusivamente la de los europeos nativos, griegos e indoeuropeos, hablantes y con reservas indoarios, se vio inspirado por la presencia del romanticismo europeo con el cual se intensificó el racismo del siglo XIX y se incrementó también la aversión hacia los egipcios, negados como ancestros culturales de Grecia. El modelo antiguo fue destruido
y reemplazado por el modelo ario radical. El resultado final, racismo sistemático. A partir de este modelo, los conceptos de raza y superioridad europea conformaron el núcleo de la cosmovisión, por medio de la cual se desacreditó moral y heurísticamente al modelo antiguo. Puede observarse la connotación esencial de los modelos antiguo y ario, en los que subyace la relación triádica de romanticismo como movimiento, romanticismo como actitud y racismo. El modelo antiguo revisado por Bernal admite la colonización de Grecia por parte de egipcios y fenicios, pero también de indoeuropeos del norte, como así lo postulaba el modelo ario. El tratamiento de vinculación entre el modelo ario y la mesoamericanización de Casas Grandes Paquimé, léase monumentalidad con influencias mesoamericanas, adquiere su forma en el desarrollo de la investigación arqueológica que reproduce el modelo Casas Grandes Paquimé. Ese modelo que es una referencia constante a la investigación arqueológica histórica de Chihuahua, y es una condición que ha convertido al sitio y a su área cultural en un modelo para la arqueología que se practica en el estado. Por eso es que lo hemos denominado modelo Casas Grandes Paquimé, que es un prototipo comprendido como un ejemplar que se copia, emula y simula. También este modelo que se desarrolla y reproduce al generarse la investigación arqueológica puede ser considerado un tipo ideal o modelo paradigmático. Y ese modelo se explica a partir de que el núcleo duro de Mesoamérica, y ese núcleo duro de Mesoamérica, pues es la cosmovisión impenetrable, o sea, solamente es como cosmovisión mesoamericana y tiene que ver con la tradición arqueológica. Por lo tanto, ese núcleo duro mesoamericano es por naturaleza etnocéntrico. Es tan duro e impenetrable que segrega todo lo que no es mesoamericano y podría decirse hasta inferior a él, como sucede así con el modelo ario, que no acepta la presencia egipcia o nilótica de africanos, y menos aún lo bárbaro. El modelo mesoamericano en su núcleo duro extiende sus redes y se reproduce a través de la tradición arqueológica definida por Luis Vázquez León en su Leviatán arqueológico del 2003. La tradición arqueológica de Luis Vázquez, pues es aquel legado cultural específico de conocimientos, enfoques y modos cognoscitivos, lo mismo que de actitudes, valores, intereses y formas de conducta repetidos e interactuados por grupos o cuasigrupos de arqueólogos de ese modo identificados. Por eso las políticas centralistas apoyadas por academicismos de gran peso, por ejemplo, Templo Mayor o lo que es lo maya, son reproducidas, legitimadas y sustentadas constantemente. Así, el modelo Casas Grandes Paquimé es una réplica proporcional al modelo del modelo mesoamericano, núcleo duro, que implica a la monumentalidad en el contexto de la ausencia de la misma. El núcleo duro mesoamericano encarna la tradición entendida como acervo intelectual y en la que se desarrollan ideas y pautas de conducta y que son en suma la respuesta intelectual ante las circunstancias. Y esto lo dice López Austin en el 2001. Es decir, el mesoamericanismo de la cosmovisión se refleja con este modelo del núcleo duro y del modelo Casas Grandes Paquimé. El mundo clásico de la arqueología grecolatina influyó en la historia y la arqueología mexicanas del siglo XIX, y ciertos ejemplos ayudan a la comprensión de la interrelación entre uno y otro modelo, es decir, el ario, el mesoamericano y el de Casas Grandes Paquimé, ilustrando con ello la obsesiva condicionante civilizatoria que es de suyo etnocéntrica y racista. Y esto tiene sus orígenes ilustrados con Lorenzo Boturini, 1746, y Francisco Javier Clavijero, 1780, quienes relacionaron lo azteca con lo romano y lo tolteca con lo griego, lo que en suma sería el mundo grecorromano en Mesoamérica. No es una simple metáfora histórica, conlleva una carga ideologizada innegable, emanada del propio imperio, por lo que la analogía de relación entre lo grecorromano y lo mesoamericano no está exenta de ingenuidad y malicia. Por ejemplo, Desiré Charnay en 1887 afirmó que si Troya fue a Grecia, Tula, como capital tolteca, fue la narradora de las glorias y lamentaciones de Anáhuac. Esta es una idea de Charnay.
El contagio del mundo clásico grecolatino continuó durante el siglo XX. Arqueólogos tan renombrados como Jaime Litvak abonan a esa visión y al modelo ario. Litvak afirmó que, y cito textual, los toltecas eran los griegos de América, el antiguo rey de Texcoco, Netzahualcóyotl, el Virgilio o el Marco Aurelio de Anáhuac. Los aztecas eran los romanos del Nuevo Mundo. Hasta aquí la cita de Litvak, 1986. Y en esa misma visión neoclásica, el historiador Juan Ortega y Medina dice que los aztecas son los clásicos de América y son por ello nuestros griegos. Y lo que no es tolteca y azteca es de dudosa procedencia y, por supuesto, se refiere a los no civilizados. Los bárbaros definitivamente son discriminados al interior del discurso histórico por no ser precisamente civilizados. Y así, en el mismo tenor de los ejemplos, Sara Ortelli nos dice que, cito, los apaches ni siquiera eran recibidos como parias en la tierra de sus mayores, porque no se consideraba que fueran descendientes de los célebres mexicas, cuya memoria se glorificaba en el nuevo panteón nacional, ni que formaran parte del territorio mexicano tal como había quedado definido en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta aquí la idea de Ortelli. Y peor aún, para el periódico decimonónico titulado En Voz de la Patria, los apaches eran, textual, aquella parte embrutecida de la raza azteca. Y esto lo dicen Hernández y Vázquez en 2007. Toda una confusión histórica que delata un racismo a ultranza. La Chichimecatlali, el lugar de las rocas secas, como así llamó Fray Bernardino de Sahagún, al norte de la Nueva España en el siglo XVI, o el término mismo de septentrión, y otros durante el XX, como los de Árido América y Oasis América, Kirchhoff, 1954, que se emitieron etnocéntricamente desde la comodidad mesoamericana, como así sucedió en lo general con las aproximaciones de conquistadores, militares, misioneros, exploradores, viajeros y estudiosos del norte mexicano. Va de Clavijero a Manuel Orozco Iberra con las moradas de los aztecas. Paquimé fue una de ellas, y punto de civilización como también La Quemada y Ranas para Orozco Iberra en 1880. Lo mismo sucedió con los griegos helenísticos interesados en Persia, Mesopotamia, Egipto, Galia, Macedonia, todas tierras de bárbaros como los celtas, judíos, etruscos, cartagineses, iraníos, fenicios, egipcios, etcétera, y que los griegos estudiaron. Un trabajo que esto lo detalla a perfecciones de Momigliano, 1978. Esa práctica de conquista, exploración, colonización, sojuzgamiento y conocimiento se hizo con los ojos del Imperio Romano y a partir del mismo. Resulta entonces lógico proceder con esa misma óptica y actitud, y lo que no aporta al imperio se relega. En el caso del modelo Casas Grandes Paquimé, se discrimina la otra arqueología, la de los bárbaros, a los que eufemísticamente se les nombra como cazadores-recolectores, tobosos, conchos, pataragüeyes, chizos, chinarras, abasopaemes, etc. El trabajo de Griffin lo demuestra, 1979. Situados en la periferia de la cultura Casas Grandes, con y sin interacción bélica o pacífica con los sedentarios. En suma, los otros, los bárbaros, no figuran en el discurso arqueológico hegemónico que produce y reproduce nuestro modelo. Conclusión. Con la pregunta de que si bajo el modelo Casas Grandes Paquimé la arqueología que se ha practicado y practica en Chihuahua es racista, la respuesta conlleva al afirmativo histórico y sincrónico. En otras palabras, se ha discriminado y discrimina lo que no es monumental o no posee influencia mesoamericana. La arqueología de los bárbaros, no sedentarios, cazadores-recolectores. Tal afirmación es para la reflexión epistemológicamente construida, y con ello surgen otros cuestionamientos. ¿Cómo se ha hecho la arqueología en Chihuahua? ¿A qué interesa sirve la arqueología que se inscribe en el modelo Casas Grandes Paquimé? Desde Mesoamérica, Casas Grandes es visto como su embajada en el norte de México. Por supuesto que esta es una metáfora simpática, pero desde el lado realista se muestra la crudeza del etnocentrismo y la segregación, la del racismo, de una ciencia como es la arqueología, que ha tenido como referente central a Casas Grandes Paquimé. El problema es mucho más complejo.
de cómo se ha dibujado en estas escasas líneas. Pero ya habrá tiempo y oportunidad de seguir reflexionándolo en bien de la arqueología chihuahuense. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, muy amable por tus muy bellas palabras y reflexiones. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta o comentario allá en las instalaciones del museo. Elías, ¿algún comentario? No, no tenemos aquí preguntas, Oscar. Muchísimas gracias a Francisco. Correcto, Paco. Me comentan no hay comentarios, no hay preguntas. Te agradecemos mucho nuevamente por tu tiempo, por tus reflexiones Gracias a y ustedes. aquí seguimos a tus órdenes. Estamos para servirle. Buenas tardes. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Gracias. Gracias.